Era pasada la medianoche cuando el pelotón Delta 23 recibió la orden de avanzar hacia el viejo destacamento abandonado en lo profundo de la sierra. Aquella instalación militar llevaba cerrada más de 20 años, desde un incendio inexplicable que, según los registros oficiales, había consumido las barracas en menos de 5 minutos. Pero entre los soldados circulaba otra versión, que los gritos escuchados esa noche no pertenecían a humanos. Nadie quería hablar del tema, y menos ahora que la luna apenas iluminaba el camino y el viento arrastraba un olor extraño, metálico, como sangre vieja. El sargento Murillo marchaba al frente, siempre serio, siempre firme, pero incluso él no podía disimular la tensión. Cada paso que daban parecía resonar en la tierra seca con una potencia exagerada, como si los estuviera escuchando algo bajo el suelo. Los 6 integrantes avanzaban en silencio, atentos a cualquier señal. No era una misión común. No buscaban narcolaboratorios ni campamentos enemigos. Su objetivo era inspeccionar el lugar, verificar que realmente estuviera abandonado y reportar cualquier anomalía. Un encargo simple, al menos en papel. Pero nada ahí se sentía simple. Nada ahí se sentía normal. Cuando llegaron a la reja principal, se encontraron con que el candado oxidado estaba abierto, colgando como si alguien lo hubiera reventado desde dentro. Murillo hizo una seña con la mano. Todos levantaron armas. El aire estaba tan helado que salía vapor de sus bocas. Eso era extraño. No debería ser tanto frío en esa zona. El soldado Mejía, el más joven, tembló. No sabía si era por el clima o por la forma en que la oscuridad parecía meterse entre los árboles y tragarse la luz de sus linternas. Avanzaron hacia las barracas, estructuras consumidas por el tiempo, con techos hundidos y ventanas sin vidrio. De pronto, algo se movió dentro de una de ellas. Un destello blanco. Muy rápido. Demasiado. Murillo levantó el puño. Todos se detuvieron. El silencio se volvió tan profundo que escuchaban claramente el latido de su sangre en los oídos. ¿Lo vieron?, susurró Torres, el experto en comunicaciones. Sí, respondió Murillo con voz casi inaudible. No apunten sin mi orden. Pero aquello no esperó orden alguna. A los pocos segundos, una figura se asomó por una ventana sin marco. Era un soldado. O lo que parecía ser un soldado. Uniforme viejo, como de los 90, el rostro cubierto de suciedad y cenizas. Solo que no pisaba el suelo. Flotaba unos centímetros por encima. Y su cabeza, inclinada hacia un costado, mostraba un cuello completamente quemado. Mejía retrocedió un paso. Torres maldijo entre dientes. Nadie quería disparar. Nadie sabía si podían hacerlo. La cosa se quedó ahí, detenida, observándolos sin ojos visibles. Y entonces, una voz ronca, ahogada, salió de ninguna parte. Aún estamos aquí. El pelotón apuntó sus armas al instante, pero el espectro desapareció como si nunca hubiera existido. Una ráfaga de viento atravesó las barracas, haciendo que las puertas viejas golpearan contra las paredes con un sonido seco, casi como disparos. El eco se extendió por todo el destacamento, resonando como si hubiese más de una decena de voces ocultas allí dentro. Murillo ordenó avanzar. No podían retroceder. La misión era clara. Aunque todos sabían que había dejado de ser una simple inspección. Algo habitaba ese lugar. Algo que los conocía, que los recordaba. Entraron en el edificio principal, donde antes se encontraba la sala de mando. El olor a quemado era tan intenso que los hacía toser. Pero no había restos recientes, nada que justificara ese aroma tan fuerte. Ortega, el médico del equipo, señaló una pared. Marcas negras, como manos apoyadas sobre el cemento. Muchas manos. Algunas pequeñas, como de niños. Otras deformes, con dedos demasiado largos. Esto no aparece en los reportes, murmuró Ortega. No quites los ojos del entorno, respondió Murillo, tenso. A lo lejos, se escuchó un paso. Luego otro. Luego varios más. Pero ninguno pertenecía a ellos. Torres trató de comunicarse con la base. Solo estática. Interferencias imposibles.
Mejía apuntaba en todas direcciones, incapaz de controlar la respiración. Las pisadas se hicieron más fuertes, más rápidas, como si algo estuviera subiendo por las escaleras del fondo. El sonido se detuvo de golpe. Y entonces, una puerta en el pasillo se azotó con tanta fuerza que hizo temblar el suelo. Murillo dio la orden de revisar. No podían quedarse quietos. El equipo avanzó con precaución, iluminando el pasillo húmedo y oscuro. Cuando llegaron a la puerta que se había cerrado, esta se abrió sola, lentamente, como invitándolos a entrar. Lo que vieron dentro los dejó paralizados. En el centro de la habitación se encontraba una mesa metálica cubierta de documentos quemados. Pero eso no era lo perturbador. Lo verdaderamente insoportable era que sobre las paredes, escritas con algo oscuro y espeso, había frases repetidas una y otra vez. No nos dejaron salir, no acabó el fuego, aún escuchamos los gritos. Mejía empezó a llorar en silencio. Era demasiado. Pero antes de que Murillo pudiera reaccionar, una sombra se elevó detrás de ellos, inmensa, con brazos alargados y un rostro sin forma, como si estuviera hecho de humo. La habitación se congeló. Todos sintieron que algo les apretaba el pecho desde adentro, como si una mano invisible estuviera tratando de romperles las costillas. La sombra habló, pero no con voz humana. Era un sonido profundo, múltiple, como si docenas de gargantas quemadas hablaran al mismo tiempo. Ustedes no debieron venir. La linterna de Torres parpadeó. Ortega dejó caer su botiquín. Y en ese instante, las sombras del cuarto se movieron como criaturas vivas, envolviéndolos. La misión apenas comenzaba. El pelotón entero salió disparado hacia el pasillo en cuanto Murillo gritó la orden, pero al cruzar la puerta sintieron un golpe de aire tan fuerte que casi los lanzó al suelo. La sombra no los siguió, pero algo peor ocurrió. El pasillo había cambiado. Ya no era el mismo por el que habían entrado. Ahora parecía más largo, las paredes húmedas y cubiertas de un moho oscuro que antes no estaba. Las lámparas viejas del techo parpadeaban sin patrón, como si algo las mordiera desde adentro. Esto es imposible, susurró Mejía, respirando con dificultad. Este lugar está moviéndose. Los demás no querían confirmar lo que todos sentían. El destacamento abandonado tenía vida propia, o al menos algo lo manipulaba. Detrás de ellos, la puerta que habían dejado abierta se cerró de golpe, emitiendo un estruendo que retumbó por todo el pasillo. Murillo apretó los dientes, conteniendo el miedo. Mantengan formación, ordenó. Avanzaremos hacia el patio central. No nos separemos. Pero no era tan sencillo. A medida que caminaban, cada paso resonaba extraño, como si el suelo estuviera hueco. Torres intentó revisar el mapa del antiguo destacamento, pero estaba claro que de nada servía. Todo había cambiado. Estaban caminando dentro de un lugar que no respetaba su propia arquitectura. De pronto, un quejido desgarrador se escuchó a la distancia. No era humano. Tenía un tono húmedo, como si alguien respirara con pulmones llenos de agua podrida. Ortega se detuvo. Eso vino del tercer nivel, murmuró. Pero ese nivel fue demolido hace años. Murillo no respondió. No quería dar crédito a algo que rompía toda lógica. Y sin embargo, los quejidos continuaron. Un segundo sonido se sumó. Pasos. No pasos humanos. Eran demasiado rápidos. Demasiado descoordinados. Como si alguien arrastrara los pies al correr en todas direcciones simultáneamente. Las luces parpadearon. Luego se apagaron por completo. Un silencio absoluto los envolvió, hasta que, de repente, cientos de susurros empezaron a escucharse en el techo. No eran palabras claras, pero sí repetitivas, insistentes. Parecían voces de niños, gritando frases ahogadas, una encima de otra. ¿Alguien escucha eso?, dijo Mejía, temblando. Sí, respondió Ortega. Están sobre nosotros. Cuando uno de los susurros se convirtió en un grito directo, justo encima del casco de Torres, los 6 levantaron las linternas al mismo tiempo. El techo estaba cubierto de manos. Decenas de manos negras, secas, pegadas a las láminas como si hubieran sido fundidas ahí.
Algunas se movían, crispándose, golpeando, intentando desprenderse para caer sobre ellos. Murillo dio un paso atrás, pero el sonido de las manos golpeando cada vez más fuerte lo obligó a reaccionar. Avancen ahora. Corriendo. El equipo emprendió la carrera mientras las manos del techo empezaban a desprenderse, cayendo de manera grotesca, agitándose en el aire como si tuvieran vida propia. Al tocar el suelo se retorcían y avanzaban, trepando por las paredes, persiguiendo el movimiento. Las sombras en los rincones se agitaron, creando siluetas de cuerpos que nunca terminaban de formarse. Cuando por fin salieron a un pasillo más amplio, el aire cambió de inmediato. Un olor a humedad vieja e intensa los envolvió. Y entonces lo escucharon. Un llanto. Muy suave. Muy cercano. Parecía llanto de una mujer joven. Mejía apuntó hacia la esquina donde se escuchaba. Las linternas revelaron una figura sentada contra la pared, abrazando sus rodillas. Era una mujer con uniforme militar antiguo, el rostro oculto por el cabello oscuro. No puede ser, murmuró Ortega. Ese uniforme es de 1996. Torres tragó saliva. Pero es humana. Viva. La mujer no se movió. Solo lloraba, meciéndose hacia adelante y atrás, repitiendo algo entre sollozos. Nadie lograba entenderlo. Murillo avanzó lentamente, con cautela. Levantó la mano para indicar silencio. Cuando estuvo a menos de 2 metros, pudo escucharla con claridad. El fuego no terminó, todos siguen adentro. Murillo retrocedió. La mujer levantó la cabeza. Su rostro estaba completamente quemado, pero no por fuego normal. Era como si hubiera sido derretido, sin sangre, sin carne fresca, solo piel carbonizada que dejaba ver partes del cráneo. Los ojos no tenía ojos. Solo cavidades profundas de un tono rojizo, como brasas apagadas. La mujer dejó de llorar. Su voz cambió. Se volvió gruesa. Densa. Imposible de que saliera de una garganta humana. El fuego sigue y ustedes ya están dentro. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la mujer se puso de pie como si no pesara nada y se lanzó hacia ellos, moviéndose a una velocidad que ninguna persona podría alcanzar. Murillo abrió fuego. Torres también. Las balas atravesaron la figura, pero era como disparar contra humo sólido. Las balas pasaron, pero ella no se detenía. El impacto contra Mejía fue brutal. La empujó contra la pared con una fuerza sobrehumana. Su casco se partió y su linterna cayó al suelo, iluminando la escena desde abajo. La mujer lo tomó del cuello con una mano que no parecía hecha de carne, sino de un carbón fracturado que dejaba caer polvo oscuro. Mejía gritó. El equipo entero disparó, pero nada funcionaba. La sombra de la mujer empezó a envolverlo, absorbiendo su cuerpo como si fuera vapor. Murillo dio un paso adelante, desesperado, y sin pensarlo le lanzó una bengala encendida directamente al pecho. La luz intensa hizo que la figura chillara con un sonido tan agudo que les perforó los oídos. La sombra soltó a Mejía, retrocedió deformándose, retorciéndose, como si la luz la quemara. En cuestión de segundos, desapareció, como disuelta en el aire. Mejía cayó al suelo tosiendo. Torres lo arrastró lejos de la pared. Ortega lo revisó de inmediato. Está vivo pero algo le dejó marcas, dijo, señalando el cuello del joven, donde se veían huellas negras, como dedos calcificados. Murillo respiró hondo, tratando de mantener la calma. Esto ya no es una misión de reconocimiento. Nos reagrupamos en el patio central. Y de ahí evaluamos salida. Pero aún no sabían lo peor. El patio central era justo donde había empezado el incendio que consumió a todo el batallón hace 20 años. Y esa noche, el fuego estaba esperando. Al salir del edificio principal, el viento helado golpeó sus rostros, como si hubiese esperado ese momento para despertar. Era extraño. No había señal alguna de lluvia, pero el aire estaba cargado de una humedad tan densa que a cada respiración sentían un sabor metálico, como si oxígeno y óxido se mezclaran en su lengua. El patio central estaba justo al frente.
Un espacio abierto, rodeado de estructuras derruidas y antiguas torres de vigilancia que parecían sombras inclinadas, vigilantes silenciosas de algo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. El suelo del patio mostraba marcas circulares, restos de ceniza y piedras quemadas, como si un fuego enorme hubiese brotado desde abajo y no desde arriba. Mejía, aún tembloroso, se sostenía de los hombros de Ortega. El joven miraba todo con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que acababa de vivir. «Escuchen», dijo Murillo de pronto. Todos se quedaron en silencio. El viento cesó de inmediato. Y entonces lo escucharon. Un murmullo profundo bajo sus botas. Como si dentro de la tierra hubiera voces hablando al unísono, miles y miles de susurros casi imperceptibles, que vibraban con una tonalidad lúgubre. «Nos están rodeando», susurró Torres. «No. Están debajo», corrigió Ortega, pálido. Como si no hubieran salido de aquí. El pelotón avanzó hasta el centro del patio. Allí, en medio del polvo y la ceniza, había un círculo enorme marcado en el suelo. No era un círculo natural. Estaba hecho con precisión geométrica. El borde estaba constituido por líneas profundas talladas en la tierra endurecida, como si algo hubiera quemado el suelo hasta dejarlo petrificado. Los soldados lo reconocieron de inmediato. Era el lugar exacto donde, años atrás, según los expedientes, el fuego había iniciado sin explicación alguna. Murillo levantó la mano para que todos guardaran silencio. En ese instante, las luces de sus linternas comenzaron a debilitarse de manera simultánea. Un parpadeo. Luego otro. Hasta que todas se apagaron por completo. El patio quedó sumido en una oscuridad total, tan absoluta que ninguno podía ver su mano frente a su rostro. «No se separen», ordenó Murillo. Todos juntos. Lo siguiente fue un sonido tan intenso que les hizo crujir los huesos. Un grito. No un grito humano. Era un alarido profundo, ardiente, como si hubiera salido directamente del estómago de un cuerpo en llamas. La tierra tembló. Las piedras retumbaron. Y una ráfaga de aire abrasador emergió desde debajo del círculo. La oscuridad se tornó roja. Luego naranja. Un resplandor empezó a manar del suelo, iluminando los contornos del patio. Era como si el fuego escondido 20 años bajo la tierra hubiera despertado. Los soldados retrocedieron instintivamente cuando una grieta se abrió justo en el centro. «Atrás», gritó Murillo. Pero era tarde. Algo salió de la grieta. No era fuego. No era humo. Era una figura humana, completamente carbonizada, pero caminando con una rigidez antinatural. Su piel negra, cuarteada, dejaba escapar resplandores incandescentes por las grietas. Cada paso dejaba una huella ardiente en el suelo. Mejía gritó cuando la criatura levantó la cabeza. No tenía ojos, pero dentro de las cuencas brillaba un rojo intenso, como brasas vivas. «No deberíamos estar viendo esto», murmuró Torres. Pero no era la única figura. Otras empezaron a emerger. 1, 2, 4, 6, cada una más deformada que la anterior. Algunas caminaban con piernas fracturadas, otras tenían los brazos pegados al torso como si se hubieran derretido. Todas avanzaban al mismo ritmo, en sincronía, arrastrando un eco de crujidos como troncos ardiendo. «Formación defensiva», ordenó Murillo. «No disparen hasta que lo diga». Pero no sirvió de nada. Las criaturas no se detuvieron. El calor que irradiaban era tan intenso que el aire vibraba. De repente, una de ellas se lanzó hacia el equipo con velocidad inhumana. Murillo abrió fuego. Los demás lo siguieron. Las balas atravesaban los cuerpos, desprendiendo trozos de carbón encendido. Pero las criaturas seguían moviéndose, recomponiéndose, acercándose más. Una de las figuras se lanzó contra Ortega, cayendo encima de él con un impacto brutal. El soldado cayó al suelo, rodando, gritando cuando el ser intentó aplastarle el casco con manos ardientes. Murillo corrió hacia él, disparando directamente a la cabeza del ente. La criatura se estremeció, sus grietas se llenaron de luz intensa, y explotó en una nube de ceniza caliente. Ortega logró levantarse, pero su chaleco estaba marcado con quemaduras que atravesaron varias capas.
No son fantasmas, jadeó Ortega. Son restos materiales. Algo los está reanimando. No importa lo que sean, respondió Murillo. Sigan disparando. Pero entonces las criaturas se detuvieron. Todas. A la vez. Como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. Los soldados se congelaron en su lugar. Del centro de la grieta, un sonido emergió. No un grito. No un susurro. Una respiración profunda, lenta, tan pesada que hacía vibrar la tierra. Algo más estaba saliendo. Algo más grande. Más antiguo. Las criaturas deformes se apartaron, formando un camino. De la grieta, lentamente, se alzó una figura enorme. Era más alta que un hombre, casi el doble. Su cuerpo parecía hecho de puro fuego sólido, mezclado con restos de un uniforme militar que aún ardía. Su rostro era una máscara de carbón derretido, sin rasgos humanos, excepto por dos ojos tan blancos que quemaban la vista. Su simple presencia hacía que el aire se expandiera como si estuviera dentro de un horno. Mejía cayó de rodillas, aturdido por el calor. Torres murmuró: «Eso no puede ser un soldado». La criatura extendió un brazo y, con una voz que no tenía origen físico, sino que retumbaba dentro de sus cráneos, habló. No debieron despertar al fuego. Las linternas se encendieron solas, sin que nadie las tocara, y apuntaron todas hacia el ser, como si el destacamento mismo quisiera que lo vieran. La criatura señaló al equipo. El fuego me llevó pero no me dejó ir. Y ahora ustedes serán parte de él. El suelo empezó a arder, rodeándolos en un círculo de llamas que crecía cada vez más. Y entonces, en una fracción de segundo, el gigante de fuego se lanzó hacia ellos. El salto del gigante de fuego fue tan rápido que ninguno alcanzó a reaccionar con precisión. Murillo rodó hacia un lado, Torres se lanzó al suelo instintivamente y Ortega empujó a Mejía para apartarlo del impacto. La criatura cayó en medio del círculo, provocando una onda expansiva de calor que levantó polvo, ceniza y brasas como si fuera una explosión silenciosa. La tierra bajo sus pies se agrietó, expandiendo líneas ígneas que corrían como venas incandescentes hacia todos los ángulos del patio. Murillo alzó su rifle y vació el cargador directo al torso del monstruo. Las balas se derritieron antes de tocar su piel, convirtiéndose en hilos de metal líquido que salpicaban el suelo. La criatura ni siquiera volteó a verlo. Solo avanzó hacia él con pasos pesados, cada uno acompañado por un chasquido que sonaba como un tronco ardiendo. Retirada parcial. Cúbranse detrás de los muros. Ordenó Murillo. Los soldados se dispersaron por el perímetro del patio, buscando cualquier estructura que pudiera servir de protección, pero las llamas que rodeaban el círculo habían comenzado a extenderse, cerrándoles el paso. El destacamento estaba cambiando otra vez. Las sombras de las torres se estiraban, las paredes parecían moverse hacia adentro. Todo se retorcía, empujándolos nuevamente hacia el epicentro. Ortega se cubrió detrás de un muro medio derrumbado. Sacó una granada de fósforo blanco, el último recurso contra algo que pareciera no tener forma sólida. Murillo. Voy a lanzarla. Murillo asintió sin dudar. El monstruo los había arrinconado. Ortega lanzó la granada con una precisión impecable. La explosión iluminó todo el patio, y por un instante, el fuego pareció desaparecer bajo la luz blanquecina del fósforo. Las criaturas carbonizadas se deshicieron en sombras, como si la luz las atravesara. Pero el gigante no cayó. Gritó, sí. Sacudió el cuerpo, escupiendo un rugido tan profundo que las piedras vibraron. Pero no cayó. Lo que sí hizo fue cambiar. Su cuerpo comenzó a deformarse, perdiendo forma humana y volviéndose más abstracto. Las llamas se intensificaron. Parecía estar absorbiendo fuego del mismo aire. «Está creciendo», gritó Torres, retrocediendo. La criatura levantó el brazo, señalando al pelotón. El fuego en su palma se comprimió, se hizo más denso, más brillante. Como si estuviera reuniendo energía para lanzar algo. Los soldados dispararon, gritaron, cambiaron cargadores, pero no había manera de detenerlo. Y entonces algo más cambió. El viento se detuvo otra vez. Segundos más tarde, un silbido casi imperceptible comenzó a escucharse detrás de ellos.
como un canto suave, tembloroso. El himno retumbaba en cada muro del destacamento, pero no era una grabación, ni un eco, ni un efecto del viento. Era un canto coral, profundo, poderoso, con voces que parecían provenir de todas partes al mismo tiempo. Voces masculinas, femeninas, jóvenes y viejas. Voces rotas, voces firmes, voces que parecían cantar desde el fondo de la tierra y desde el aire caliente que los rodeaba. El gigante de fuego se estremeció. Las llamas alrededor de su cuerpo parpadearon, volviéndose inestables, como si la melodía le estuviera arrancando algo que llevaba siglos adentro. La criatura inclinó la cabeza hacia el cielo y rugió con violencia, un sonido desgarrador que hizo que los escombros vibraran. Los soldados aprovecharon ese momento de desconcierto. Murillo tomó a Mejía por el chaleco para levantarlo del suelo. «Mantente en pie, soldado. No te mueras aquí», gruñó, sin apartar los ojos de la criatura. Mejía apenas podía mantenerse consciente, pero asintió. El aire ardía menos, como si la canción estuviera reduciendo la presión térmica en el ambiente. Las entidades reanimadas que rodeaban al pelotón comenzaron a tambalearse, como si fueran marionetas cuyos hilos estaban siendo cortados uno por uno. Sus cuerpos se volvían cada vez más transparentes. «Esas voces», murmuró Torres. «Las reconozco. Son himnos de batallones viejos. Batallones desaparecidos. Son los hombres que murieron aquí», susurró Ortega. La criatura gigante bajó sus brazos. Sus pasos crepitantes resonaron en el patio. Avanzó lentamente hacia los soldados, como si estuviera peleando contra algo que tiraba de sus extremidades. La melodía se intensificó, envolviendo todo el lugar, y las grietas ardientes en el cuerpo del monstruo comenzaron a cerrarse parcialmente, como si algo estuviera forzándolo a tomar forma humana. Y entonces sucedió algo inesperado. Uno de los fantasmas blancos apareció frente al pelotón. No como antes, desdibujado o tembloroso. Esta vez su forma era casi sólida. Era un hombre de mediana edad, con un uniforme antiguo, la insignia quemada, pero el rostro claro. Su piel era pálida, casi luminosa, y sus ojos tenían un brillo extraño. «No teman», dijo con voz profunda. «Ustedes no fueron llamados para morir. Fueron llamados para liberar». Murillo, con los nervios tensos, apretó su rifle. «¿Liberar a quién?». El fantasma levantó una mano y señaló directamente al gigante. «A él». Torres frunció el ceño. «¿A él? Ese monstruo nos quiere matar». El fantasma negó lentamente. «Él no es el monstruo. Él fue el primer caído. El primero en quedar atrapado bajo este incendio maldito. Su espíritu quedó unido al fuego que lo consumió. Está condenado a repetirlo. A traer muerte. A destruir. Ustedes deben romper el ciclo». El gigante rugió otra vez, y la forma del soldado fantasma parpadeó. «No queda mucho tiempo», advirtió. «Si el fuego lo consume por completo, no quedará nada de él ni de nosotros». Murillo respiró hondo y retrocedió medio paso. «¿Cómo lo detenemos?». El fantasma levantó ambas manos hacia el cielo. Y entonces las nubes se abrieron con un trueno seco. Una columna de luz cayó sobre el centro del círculo, iluminando al gigante con una intensidad casi divina. La criatura se agitó violentamente, como si la luz le estuviera quemando desde adentro. El fantasma se dio la vuelta. Miró al pelotón por última vez. «Hagan que recuerde quién fue». Y desapareció. Murillo no tenía tiempo para cuestionar nada. La luz que caía desde el cielo estaba haciendo que el gigante perdiera su forma. Sus brazos se quebraban en fragmentos de carbón ardiente. Sus piernas temblaban como estructuras a punto de derrumbarse. El círculo de fuego se deshizo. Las entidades reanimadas cayeron de rodillas antes de evaporarse en ceniza. «Debe tener un punto débil», dijo Torres. «Algo humano queda ahí adentro. Busquen símbolos. Placas. Insignias. Algo que haya sobrevivido», ordenó Murillo. Ortega corrió alrededor del monstruo, esquivando fragmentos ardientes que caían de su cuerpo como pedazos de volcán. Mejía avanzó detrás de él con dificultad, usando su rifle como apoyo. Y entonces, Mejía lo vio.
En el torso del gigante, justo donde el fuego era más denso, había un pequeño objeto metálico incrustado entre las grietas. Una identificación militar, deformada pero aún reconocible. Colgaba como si hubiese quedado atrapada en el pecho del ser desde el día del incendio. Ahí. En el pecho. Gritó Mejía señalando. Murillo lo vio de inmediato. Torres, granada de impacto. Ortega, distracción. Mejía, conmigo. Ortega asintió, tomó una bengala y la encendió. Se acercó lo más posible al gigante, moviéndola de un lado a otro para desviar su atención. La criatura siguió el resplandor con una lentitud pesada, como si la luz celestial la tuviera debilitada. Torres sacó una granada y tiró de la anilla. Murillo y Mejía avanzaron por el costado, acercándose al pecho ardiente del gigante. El calor era tan intenso que sentían que la piel podía desprenderse en cualquier momento. Pero no retrocedieron. Murillo levantó su arma y apuntó directamente a la identificación militar. «Listo», susurró. Torres lanzó la granada. Un estallido sacudió el ambiente. El gigante tambaleó, perdiendo estabilidad. Murillo aprovechó el instante y disparó. El impacto reventó la placa militar, que explotó en pequeños fragmentos incandescentes. El gigante se detuvo. Todo el fuego que conformaba su cuerpo se apagó al mismo tiempo, como si alguien hubiera retirado la fuente que lo alimentaba. La criatura quedó inmóvil, transformándose poco a poco en una figura oscura, humana, carbonizada pero en silencio. Las llamas alrededor del patio desaparecieron. El aire dejó de arder. El himno se apagó lentamente, como si hubiera cumplido su propósito. Murillo, sudando y exhausto, dio un paso atrás. ¿Lo liberamos? Pero antes de que alguien pudiera responder, la figura oscura levantó la cabeza. Abrió la boca. Y una voz humana, frágil, rota, salió de ella. «Gracias». Luego cayó al suelo. Y se desintegró en un segundo, convirtiéndose en ceniza negra que el viento se llevó. Los soldados se quedaron en silencio absoluto. Pero la noche aún no había terminado. Porque mientras el viento levantaba la ceniza, un sonido comenzó a escucharse desde el interior de los edificios del destacamento. Un llanto infantil. Y no venía de un solo lugar, venía de muchos. Y aquí comienza la última parte. Mientras avanzaban por el túnel estrecho, el aire se volvió más espeso, casi sólido. Cada paso resonaba como si cientos de botas marcharan junto a ellos, desfasadas, fuera de ritmo, como ecos de un batallón invisible avanzando desde otra época. El capitán Ortega levantó el puño para indicar que se detuvieran, pero incluso ese gesto pareció tardar demasiado en completarse, como si el tiempo se estirara. Gómez sintió que alguien le rozó el casco. Volteó de inmediato, apuntando su rifle, pero detrás de él solo estaban sus compañeros, tensos, inmóviles. Y entonces lo escucharon. Un susurro tan bajo que parecía estar dentro de cada uno de ellos, diciendo sus nombres uno por uno con una voz que cambiaba de timbre, como si muchas voces hablaran a través de una sola garganta. El túnel desembocó en una cámara subterránea enorme. Las linternas apenas podían rasgar la oscuridad. En el centro había algo que ninguno quiso ver, pero todos lo hicieron. Una figura encorvada, vestida con un uniforme militar antiguo, tan gastado que parecía hecho de ceniza. Tenía la espalda hacia ellos, y alrededor suyo había docenas de cascos, rifles oxidados y botas alineadas como ofrendas. Cuando la figura movió la cabeza, no para voltear, sino para crujir como si su cuello fuera una cuerda vieja rompiéndose, los soldados retrocedieron sin poder evitarlo. El capitán Ortega, a pesar del miedo, levantó su arma. Pero antes de que pudiera decir algo, la figura habló. «No deberían estar aquí, el cambio de guardia está por comenzar». Su voz no tenía vida. No parecía venir de una garganta, sino del propio espacio alrededor. Ortega intentó dar la orden de retirada, pero la figura se levantó con un movimiento imposible, como si el suelo la empujara. No giró, simplemente apareció frente a ellos, sin transición, con un rostro totalmente cubierto por una máscara antigas fracturada, y detrás de esa máscara solo se veía un brillo pálido, como ojos sin pupilas. Los rifles de los soldados fallaron. Ningún disparo salió.
Ningún mecanismo respondió. Los equipos se apagaron simultáneamente, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. El sonido de cientos de hombres marchando llenó la cámara. Pasos que retumbaban desde las paredes, desde arriba, desde abajo. Pasos que no eran de los vivos. Una mano gélida tomó a Velarde por el chaleco y lo arrancó del grupo. Sus gritos se apagaron tan rápido que los demás no supieron si realmente los habían escuchado. Ortega ordenó romper formación y correr, pero apenas empezaron a moverse, sombras con forma humana se materializaron a los lados del túnel, marchando en filas perfectas, atravesándolos como si sus cuerpos no significaran nada. Cada vez que una sombra pasaba a través de uno de los soldados, este sentía que un recuerdo, un pensamiento, una emoción le era arrancada. Gómez cayó de rodillas cuando una sombra le arrebató la voz. Literalmente dejó de poder articular palabra. Solo abría la boca sin emitir sonido alguno. Morales comenzó a llorar sin control cuando otra sombra lo atravesó y sintió como si su memoria de su familia desapareciera, como un archivo borrado en segundos. Uno de los soldados intentó sujetarlo, pero otra figura espectral lo arrastró hacia la oscuridad con la misma suavidad con la que uno recoge una hoja del suelo. Solo quedaban 4 del grupo inicial cuando lograron regresar al bosque. Pero el bosque ya no se veía igual. Los árboles parecían formar una muralla. El cielo estaba demasiado oscuro para ser simplemente noche. Y entonces, frente a ellos, apareció el primer soldado fantasma que vieron horas antes, con la misma mano levantada, indicando que regresaran. Su rostro, ahora completamente visible, no tenía ojos. Solo cavidades vacías y húmedas que parecían mirarlos aún sin